Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, el espíritu de desobediencia había inficionado el corazón de muchos, y se multiplicaban los hombres de renombre y los poderosos sobre la tierra. A medida que la humanidad se alejaba del camino de sus antepasados, la corrupción brotaba como una hiedra trepadora, ahogando el dolor y la esperanza de aquellos que aún permanecían fieles. Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, miraba con tristeza el aumento del mal. Su alma anhelaba volver a la pureza, y su corazón se afligía ante el clamor de aquellos que creían en la promesa de un futuro renovado. Pero, ¿qué podría hacer un hombre frente a tan grande iniquidad? Era un tiempo en que los hijos de Dios tomaban por mujeres a las hijas de los hombres, y de tal unión nacieron los poderosos, los Nefilim, que eran hombres de fama y grandes en estatura, pero también en maldad. Génesis 6, 2-4, mientras Noé meditaba en lo que debía hacer, el Señor habló a su corazón. La voz en el silencio era clara y penetrante: he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6-13. Noé sintió un peso en su interior, el plan de Dios era inminente, y venía un juicio que traería la restauración de la creación. Construye un arca de madera de ciprés, ordenó el Señor. Harás compartimientos en ella y la cubrirás de brea por dentro y por fuera. Y de todo lo que viviere, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Génesis 6, 14-19. La tarea parecía monumental, un reto ante la incredulidad de sus contemporáneos. Noé vio el desprecio en las miradas, sin embargo, con cada golpe de su hacha, el sonido resonaba como una declaración de fe en el cumplimiento de lo que Dios había prometido. A medida que avanzaba en su construcción, el mensaje de advertencia se convirtió en eco de salvación. Vendrá un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida, les decía a sus vecinos, que se burlaban de él. La risa y el escarnio se unían, pero la voz de Dios no se apagaba en su espíritu. Con el tiempo, el cielo comenzó a oscurecerse y la atmósfera se cargó de tensión. Los presagios del juicio eran manifiestos, y Noé continuaba su misión con urgencia. Muchos se preguntaban por qué había comenzado tal obra, y las palabras de Noé se empezaron a imaginar como locura. Pero mientras tanto, en el corazón de los justos, se encendía la chispa de la esperanza y finalmente, cuando el arca estuvo acabada, las puertas del cielo comenzaron a abrirse. Las primeras gotas de lluvia caerían, Génesis 7, 4, pero no solo agua sería lo que inundaría la tierra. De lo alto, se vería la demostración del poder de Dios y la verdad sobre la naturaleza de la humanidad. Ya no podría haber más excusas, ni burlas, ni incredulidad. En un giro sobrenatural, el Espíritu habló a Noé una vez más: el tiempo del juicio ha llegado, el mundo no volverá a ser el mismo. Y así, mientras los raudales comenzaban a caer, un temor reverente llenó el corazón de Noé. Estaba a punto de comenzar una nueva era, y aunque la oscuridad avanzaba, había un plan divino en marcha para redimir a la creación a través de su obediencia. La puerta del arca se cerraría con el mismo sello que prometía esperanza, pero también advertía de la severidad del juicio. Pero lo que él no sabía sobre el plan de Dios era que la redención estaba colgando de un hilo, en un futuro que aún no se había revelado. El eco de aquel momento resonaría a través de los siglos, mientras las promesas divinas comenzaron a tejer un relato más grande que cualquier entendimiento humano. La historia de Noé solo era el principio de un destino glorioso, que cambiaría el rumbo de la humanidad por completo. Y sucedió que al caer las primeras gotas de lluvia, el corazón de Noé palpitaba con temor y reverencia. Cada impacto del agua sobre el suelo resonaba como un recordatorio de la verdad del mensaje que había proclamado. Los cielos se abrían y el océano se alzaba en furia, pero Noé, con su familia a bordo y la creación a salvo en el arca, sentía una paz sobrenatural que solo podía venir del Señor. Los días se convirtieron en semanas mientras el diluvio se intensificaba. Las aguas cubrieron la tierra, y ningún rincón quedó a salvo del juicio divino. La humanidad, que había rechazado la advertencia, se encontró atrapada en el desastre que había desatado su propia iniquidad. La gritería de los que antes se burlaban de Noé ahora se ahogaba en la marea de su incredulidad, pero en el corazón del arca, Noé y su familia se aferraban a las promesas de Dios, ofreciendo presentes de alabanza en medio de la tormenta. Señor, a ti confiamos nuestra existencia, clamaban en oración. Y el Señor conocía el clamor de su siervo. A través de las ventanas del arca, Noé observaba las turbias aguas y la devastación que abrumaba el mundo. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, se preguntaba. Aunque sabía que el tiempo estaba en manos del Creador. Pasaron 40 días y 40 noches, un eco del tiempo que Moisés habría de afrontar en el monte con Dios, Éxodo 12 y 18.
La tierra fue completamente transformada, los valles se llenaron, las montañas se cubrieron y toda carne que no había entrado en el arca encontró su fin a su debido tiempo, el agua comenzó a retroceder, y Noé se sintió impulsado a enviar un ave, primero un cuervo, luego una paloma, en busca de señales de vida. Cada retorno vacío intensificaba su anhelo, pero la segunda vez, la paloma trajo una rama de olivo, un símbolo de nueva esperanza y un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecen en su pacto. Génesis 8 y 11. Has recordado tu misericordia, oh Dios, exclamó Noé al ver el símbolo de renovación. Pero en su rostro se mezclaban las lágrimas de tristeza por el mundo que había quedado atrás y el asombro por el futuro que se aproximaba. Cuando la tierra estuvo seca, el Señor habló de nuevo a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu familia, y así, Noé salió llevando consigo la promesa de Dios. Al bajar, levantó un altar y ofreció sacrificios, Génesis 8 y 20, invocando el nombre del Señor en agradecimiento por la salvación que había encontrado. Entonces, Dios hizo un pacto, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua, colocando el arco iris como señal, Génesis 9, 11-13. Pero en medio de la esperanza renacida, había un misterio que comenzaba a envolver de nuevo los corazones de los hombres. Las mismas sombras que habían llevado al juicio podían, en cualquier momento, volver a acechar. La humanidad aún llevaba en su interior la semilla de la desobediencia. Mientras Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra, surgieron murmullos de los que habían quedado atrás, los ecos de los Nefilim que aún resonaban en la memoria de aquellos que recordaban. ¿Volverán a levantarse?, se preguntaban en sus corazones. Y Dios, que es soberano y conoce el final desde el principio, observaba cómo la humanidad comenzaba a encaminarse hacia decisiones que podrían eclipsar de nuevo la luz de su promesa. Así comenzó la reconstrucción de un mundo renovado, pero también el principio de una realidad sombría que la humanidad tendría que enfrentar. Noé nunca podría haber imaginado que su historia, la historia de la redención, se entrelazaría con la de un futuro aún más grande, marcado por la aparición de un nuevo pacto y de un redentor que vendría a restaurar lo que se había perdido. La historia de Noé había sido un comienzo, un punto de partida. Más había un plan soberano que se desplegaría a través de generaciones. Y en cada latido del corazón humano, el eco de la posibilidad de caer de nuevo resonaba, mientras las promesas divinas esperaban ser cumplidas en su tiempo perfecto. Mientras Noé y su familia comenzaban a repoblar la tierra, el aire estaba impregnado de nuevos comienzos. Las ramas de los árboles reverdecían, y los cánticos de las aves llenaban los valles, una sinfonía de alabanza al Creador. Sin embargo, en los corazones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgía la inquietud de lo que había estado oculto en el pasado. Noé, consciente del peso de la responsabilidad que le había sido conferida, se aferraba a la promesa divina de reabastecer la tierra con vida. Pero había un susurro en el viento, como un eco distante que prometía una inquietante revelación. A medida que los días pasaban, la historia de los Nefilim, los gigantes de antaño, renacía en las pláticas de los hombres. Se hablaba de ellos en murmullos temerosos, un recuerdo que aterraba a los que aún conocían el juicio de Dios. Los gigantes no solo eran hombres de gran estatura, decía uno de los descendientes de Noé. Eran también hombres de maldad, corrupción y envidia. Los Nefilim habían cruzado el límite de lo que fue ordenado, cediendo a aberraciones que llevaron a la humanidad a su perdición. En el silencio de las noches, las sombras parecían cobrar vida. Sem, el hijo mayor de Noé, se encontraba inquieto, preguntándose si las antiguas iniquidades volverían a aparecer. ¿Qué nos depara el futuro, padre?, le preguntó a Noé con ansiedad. Noé, con voz profunda, respondió, hijo mío, el corazón del hombre es engañoso y desesperadamente perverso. Pero en él hay esperanza, si nos mantenemos en su pacto. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, el patriarca sabía que el antiguo enemigo nunca se había alejado del corazón humano, su tentación seguía acechando cerca. Al caer la noche, Noé se retiró a su lugar secreto de oración. Allí, en la soledad, clamó al Señor, te ruego, oh Dios, que nos fortalezcas. No permitas que la sombra de los Nefilim nos alcance nuevamente. Mantén nuestro corazón firme en tu verdad y guíanos por tu senda de justicia. El Señor, que conoce los secretos del corazón, respondió a la súplica de Noé. En visiones, se le mostró un futuro donde una semilla de redención surgiría entre la humanidad, un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, que restauraría lo que había sido perdido de una manera que la historia humana jamás podría haber imaginado. He aquí, Noé, la promesa de un nuevo pacto vendrá con gran poder.
A medida que los días se convertían en años, las historias de aquellos días oscuros se mantenían vivas y algunas malas decisiones comenzaron a tomar raíz nuevamente. La gente se dedicaba a construir ciudades y torres, tratando de hacerse un nombre, como si los cielos pudieran ser alcanzados por medio de la arrogancia. Fue entonces cuando Dios miró la tierra, y su corazón se entristeció. La iniquidad del hombre es grande en la tierra, murmuró en su palpitar soberano. El clamor por justicia se elevará hasta mí. He de hacer justicia, pero en mi misericordia, prepararé un camino de redención. La historia del diluvio había sido un capítulo cierre, pero no el final. La promesa de la redención iba a manifestarse de manera asombrosa, a través de generaciones que llevarían, incluso en sus fracasos, el eco de la salvación. El tiempo se acercaba, un movimiento divino hacia el cumplimiento que iba más allá de la mente humana. Así, en la calma de la nueva creación, Dios aguardaba el momento perfecto en su soberanía. Y en ese inquebrantable plan, había un mayor propósito que continuaría transformando la historia y los corazones de aquellos que buscan su verdad. Los Nefilim, aunque derrotados, dejarían una huella en la memoria de la humanidad. Pero lo que ellos no sabían es que un héroe estaba en camino, uno que establecería un nuevo pacto, un nuevo principio. La esperanza de una redención eterna estaba a las puertas de la historia, lista para irromper en la humanidad y cambiarla para siempre. Las temporadas cambiaron y con ellas el espíritu de la humanidad. A medida que los descendientes de Noé se multiplicaban, el eco de las antiguas advertencias se desvanecía entre los fervorosos anhelos de grandeza. Sem, Cam y Jafet, aunque firmes en su fe y en la enseñanza de su padre, observaban la creciente discordia entre los hombres. Las ciudades que se alzaban en la llanura de Sinar eran testigos de orgullo desenfrenado, un eco de la vana búsqueda de la gloria que había ocasionado la desdicha en el pasado. Una tarde, mientras los hombres se reunían para discutir la construcción de una torre que llegara hasta el cielo, Sem se apartó del grupo. En su corazón crecía un temor profundo, un presentimiento que se aireaba como hojas secas entre un susurro inquietante. A solas, elevó su mirada hacia el cielo, donde las nubes parecían reunirse como en una asamblea escondida. «Oh Señor, ¿qué ves en la tierra?», murmuró. «¿No escuchas los murmullos de la soberbia? ¿Qué harán aquellos cuya ambición ignora tu nombre?». El día avanzaba y la obra de la torre se intensificaba. Cam, el que desbordaba curiosidad, se había sumergido en las historias del pasado, buscando entender los eventos previos al juicio de Dios. Lleno de ansias, se presentó ante su hermano. «Debemos actuar antes que la oscuridad se cierna sobre nosotros una vez más. La historia se repite, hermano, y no deseo ser un mero espectador. Entre tanto, Jafet, el más joven, vislumbraba un futuro en el que la maldad podría ser erradicada por un pueblo de fe. Pero sabía que el camino no sería sencillo, y que necesitaban un propósito claro para enfrentar la tentación que acechaba en cada esquina. «No se trata solo de preservar lo bueno, sino de confrontar lo malo», afirmó con determinación. Una noche, mientras sus corazones estaban angustiados, Noé se acercó a ellos. Con ojos llenos de una profunda preocupación, recitó una antigua advertencia: «Como sucedió en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La humanidad comerá, beberá, se casará, y no prestará atención a los signos que están por llegar». Las palabras de su padre resonaron como truenos en el corazón de los tres, despertando en ellos una urgencia que no podrían ignorar. En el horizonte, visiones de los Nefilim de antaño parecían emerger de nuevo, la tentación de lo oscuro y corrupto acechaba, esperando el momento propicio para infiltrarse en las vidas de los hombres. Fue entonces que una voz resonó en el alma de Sem, desafiándole a mantenerse fiel a la verdad revelada. «No solo debemos resistir, sino proclamar lo que es justo y verdadero en medio del caos». Mientras la torre continuaba su construcción desmedida, Dios miraba con ojos de juicio. Su corazón, conforme a su divina justicia, se contristaba. El clamor de la soberbia e irreverencia de la humanidad ascendía como un humo de sacrificio vano. «El tiempo se ha cumplido», murmuró el Todopoderoso. «Y con ello, un nuevo acto de gracia abrirá el camino a mi plan». Así, en la penumbra de su altar, Noé volvió a buscar la dirección de Dios. En su clamor, descubrió que el cielo se movía. En verdad, ha llegado el momento de la revelación. Un nuevo pacto se avecina, y en él, el cumplimiento de cada promesa. El aire impregnado de desafío y resistencia palpaba en cada rincón. En aquel mundo hambriento de trascendencia, la sombra de los antiguos Nefilim comenzaba a alzarse nuevamente, y la pregunta anidaba en la mente de Noé: ¿cómo enfrentarán esta nueva maldad? Entonces, la respuesta del cielo fue clara:
como un viento que traía consigo la esperanza del cumplimiento, he levantado un estandarte entre los hombres, mi promesa aún se sostiene. Los que busquen mi rostro encontrarán refugio en medio de la tormenta que se aproxima. Y así, un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de desplegarse, uno que revelaría un plan soberano que superaría toda comprensión humana, donde la fe y la justicia se enfrentarían a los antiguos temores del pasado. La historia de la salvación aguardaba. En su momento más glorioso, listo para transformar cada corazón que eligiera buscar la luz en el medio de la oscuridad. Los días se alargaban en la llanura de Sinar, y la torre de Babel se erguía con su sombra ominosa sobre la tierra. Los hombres, en su prisa por alcanzar los cielos, no podían ver que el cielo ya estaba respondiendo a su arrogancia. Sem, Cam y Jafet, aunque cada uno en su propia jornada, compartían el mismo fuego en sus corazones, la determinación de alertar a su pueblo de los peligros venideros. Sem, en su soledad, había pasado horas meditando en la creación, comprendiendo que los días de gloria terrenal solo conducían a la desesperación. Los corazones de los hombres se han endurecido, como el barro del que son formados, pensó mientras observaba la aglomeración de trabajadores. En su mente resonaba la advertencia de su padre, el regreso de la maldad en formas que los hombres no podrían imaginar. Cam, con un espíritu indomable, comenzó a acercarse a aquellos que operaban en la torre. Su objetivo era claro, sembrar dudas en sus corazones. ¿Hasta dónde pueden llegar sus esfuerzos, si el Creador ya ha diseñado el final de su historia? Preguntaba. Algunos hombres se burlaban, pero otros comenzaban a escuchar, pues sentían que había algo sagrado tras sus palabras. Mientras tanto, Jafet, alimentado por visiones de un futuro que podía renacer de las cenizas de la corrupción, se disponía a reunir a un grupo de fieles. En su mirada había una intensidad que recordaba a los antiguos profetas. ¿No es nuestro deber entrelazar nuestras vidas en un nuevo pacto? ¿Y si seremos los portadores de luz en esta oscuridad? La fe brotaba en los corazones de aquellos que escuchaban su llamado, resonando como el eco de las antiguas promesas divinas. Una noche, después de una jornada de ardua labor, los tres hermanos se reunieron junto a una fogata. En ese cálido refugio, Sem reveló lo que había sucedido en su oración. Dios ha mostrado su propósito, hay un camino a seguir y es uno de obediencia. Los Nefilim, aquellos que se corrompieron, no son solo historias de antaño, son advertencias vivas. Pero, ¿dónde se ubica la historia de nuestros días dentro de la palabra de Dios?, preguntó Jafet, su voz temblando por la intensidad del momento. Era tan claro en la advertencia de nuestro padre. La serie de eventos puede indicar un tiempo de entrega o de juicio. Los ojos de Sem brillaron con determinación. Nuestro deber es permanecer firmes, apelar a la humanidad y llevarlas hacia el arrepentimiento. Pero primero, debemos entender a quienes enfrentamos, y de ahí surgirá nuestra estrategia. Ellos sabían que los espíritus antiguos parecían resurgir, y lo que podría ser un eco de un pasado olvidado se convertía en una sombra amenazante. Mientras el mundo se edificaba sobre la vana gloria, Dios estaba preparando una intervención. En aquel instante, la tierra tembló apenas, como un murmullo que desafiaba el orgullo de los hombres. Las nubes, ahora cargadas de poder, comenzaron a zumbar en el cielo, y el viento soplaba como un aviso. Sem, sintiendo la presencia divina, exclamó, la promesa de Dios no solo nos cubre, es un estandarte que debemos alzar. No temamos a la oscuridad, sino proclamemos la luz. De repente, como si el mismo cielo hubiera abierto una puerta, una voz resonó con notable claridad. He aquí, el tiempo ha llegado. Yo haré descender la confusión sobre los déspotas de esta tierra, y en su propia torre, encontrarán su dispersión. Y al decir esto, una sensación de temor reverente se apoderó de los tres, mientras se daban cuenta de que el plan de Dios estaba en marcha. ¿Quiénes serán los valientes que se levantarán ante este desafío? ¿Y qué significará verdaderamente el nuevo pacto que se avecina? Preguntaron entre susurros antes de que el amanecer rompiera la oscuridad, sabiendo que las respuestas estaban por desplegarse ante ellos. La verdad que jamás habían imaginado los llevaría a un punto final de inflexión. Cada hombre en la tierra debía elegir entre el orgullo o la sumisión, entre la condena o la redención, y en esa elección, estaría la revelación del plan soberano de Dios, que había de quebrantar las cadenas de la vieja era. Así, la historia de la humanidad empezaba a entrar en un nuevo capítulo, uno donde el eco de lo divino resonaría en las naciones, reclamando su legado. Mientras el sol comenzaba a despuntar sobre la llanura de Sinar, una neblina densa cubría la tierra, como si el mismo cielo estuviera en espera de un acontecimiento grandioso. Sem, Cam y Jafet, con sus corazones ardientes, sentían la inminente presencia de lo divino, un llamado que iba más allá de la rebelión de los hombres.
En sus almas, la carga de advertir al pueblo pesaba como una losa, y sabían que los tiempos de los hombres estaban contados. Lo que hemos visto en los días pasados no es solo carnalidad, sino la resurrección de antiguos espíritus que buscan corromper a esta generación, dijo Sem, su voz resonando entre las sombras aún presentes. Las escrituras hablan de un linaje maldito, de aquellos que buscan unirse con lo celestial para desafiar al Altísimo. Los Nefilim no son solo monstruos de leyenda, son realidades que hoy enfrentamos. Pero, ¿cómo podemos resistir ante un poder tan formidable?, cuestionó Jafet, las dudas asomando a su mirada. La humanidad está ciega en su afán de construir su torre, y su corazón es ya un lugar sombrío. ¿Cómo podemos ser la luz en medio de esta oscuridad tan espesa? Cam, sintiendo la inquietud en el aire, se inclinó hacia sus hermanos. Lo importante no es la fuerza de nuestros adversarios, sino el poder que nos sostiene. Recordemos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1, si es su voluntad, el temor se disipará y, por medio de nuestra fe, ellos encontrarán su caída. Mientras hablaban, el sonido de la construcción de la torre resonaba como un eco de arrogancia. Los hombres alzaban ladrillos al cielo, ignorando las advertencias que sus corazones debieran de escuchar. Sem levantó su mirada hacia la torre y dijo, este lugar, que pretende alcanzar las alturas de los cielos, pronto será un símbolo de la caída del orgullo humano. Los hombres creen que son dioses, pero recuerden las palabras antiguas, el que se enaltece será humillado. Lucas 2:11, de repente, un apagón momentáneo cubrió el sol, como si un velo celestial hubiera descendido sobre la tierra. El viento se detuvo, y un silencio inquietante se apoderó de la llana llanura. Fue entonces cuando una poderosa tempestad comenzó a formarse en el horizonte, con relámpagos que cortaban en el cielo como javelinas. Los tres hermanos se miraron, sus ojos reflejando tanto temor como expectativa. Dios está actuando, murmuró Jafet con fervor. Él está a punto de manifestarse, y el destino de la humanidad pende de un hilo. Debemos actuar ahora, convocar a los que aún buscan la verdad, y preparar nuestros corazones. El tiempo de los Nefilim ha llegado a su fin. Mientras las nubes se arremolinaban, una voz potente resonó entre ellos nuevamente, haciendo eco del mensaje anterior, hijos de Adán. Preparad vuestros corazones, pues la confusión descenderá no solo sobre la torre, sino sobre todas las tierras que desafían mi autoridad. Mi ira se desatará como un diluvio sobre el orgullo de los hombres. Las palabras temblorosas de esa voz llenaron el aire, y los hermanos sintieron la urgencia de su misión crecer. Juntos, se unieron en oración, clamando por el pueblo de Dios, pidiendo que la revelación de la verdad resplandeciera en medio de la falsedad. Un profundo clamor surgió de sus labios, y mientras oraban, el cielo se oscurecía, como si la misma creación respondiera al clamor de sus siervos. Aquí estamos, Señor. Envía tu luz sobre nuestra gente, que puedan ver el abismo en el que están cayendo. El aire estaba cargado de poder divino, y en ese instante, cayeron como humo de fuegos grisáceos sobre la torre. Los hombres, perplejos, comenzaron a mirar hacia arriba, y la confusión llenó sus corazones. Este es solo el principio, dijo Sem, con una firmeza renovada. El plan soberano de Dios está en movimiento, y en esta confusión, saldrá la redención. Debemos estar preparados para cuando la luz entre en nuestras tierras. Entonces, con el estruendo del cielo, se oyó una última proclamación que quedaría grabada en la historia, en la tormenta de la dispersión. Vendrá una nueva esperanza, el antiguo pacto será renovado. Las palabras profundas resonaron en sus corazones, dejándolos atónitos y llenos de expectativa. Sabían que cada escalón que se levantaba en la torre era también un paso hacia el cumplimiento de un plan que era más grande que ellos mismos. La revelación del propósito de Dios estaba en camino, y ellos, lo creían, eran parte de esa historia redentora que se desplegaría ante sus ojos. Mientras las nubes se arremolinaban en el horizonte y la tormenta se intensificaba, el eco de la voz de Dios retumbaba en el corazón de los tres hermanos. Sem, Cam y Jafet, aún sintiendo el peso de la advertencia, intercambiaron miradas de determinación. No podían permitir que la arrogancia de la humanidad callara la verdad. Debemos reunir a los justos, instó Jafet. Aquellos que, como nosotros, aún tienen fe en el Dios Altísimo. No podemos ser los únicos que clamen, nuestra voz debe resonar entre los demás. Cam asintió firmemente. Si el tiempo ha llegado para que su plan se despliegue, entonces nosotros seremos los heraldos de su palabra. Recuerda lo que se escribió, en el tiempo propicio, levantaré mi voz y defenderé la causa del justo, Salmo 75, 2.
Nos corresponde llevar la luz a los que aún esperan. Mientras los vientos aullaban ecuánimes, los tres hermanos avanzaron hacia el bullicioso corazón de la construcción, donde los hombres se afanaban en su obra. Era un lugar de orgullo, la torre era la manifestación del sueño humano, un símbolo de su deseo de ser como dioses. Pero en su ambición, habían perdido el camino. Las miradas de los constructores se volvieron hacia ellos, sus rostros llenos de confusión y expectación. Sem, alzando su voz sobre el clamor de la multitud, declaró: «Hombres de Sinar, escuchad con atención. Vuestras obras son un desafío a lo divino. En vuestra búsqueda de grandeza, habéis desechado al Creador. El juicio del Altísimo está sobre esta tierra». Las risas y murmullos comenzaron a desvanecerse, mientras la seriedad de sus palabras penetraba las corazas del ego humano. Con su voz resonante, Sem continuó: «La ira del Señor se desatará y en un solo día, este orgullo será reducido a polvo. Así como en los días de Noé, en este tiempo también hay un aviso, una advertencia de su justicia». Los hombres, paralizados por las palabras que resonaban en sus corazones, comenzaron a mirar entre sí, la confusión los envolvía. De repente, un rayo surcó el cielo, iluminando la torre en un fulgor celestial. «Mirad al cielo», gritó un hombre angustiado. «El cielo mismo se opone a nuestra obra». «Es el tiempo de la verdad», murmuró Cam a sus hermanos. «Nos toca contar la historia de la redención, la historia de la salvación, para que aquellos que están perdidos puedan volver. Recordad a Abraham, de quien se dijo que creía en el Señor y le fue contado por justicia». Génesis 15, 6. Que este pueblo también tenga fe. Mientras su fe se alzaba en la tormenta, Sem clamó: «El Altísimo ha prometido que habrá un nuevo pacto, y su misericordia se renueva cada mañana. Vengan, regresen al camino de la justicia, pues aún hay tiempo». Sus palabras reverberaban con el poder del Espíritu, despertando la memoria de las promesas que habían sido hechas a los ancestros de la humanidad. A medida que más hombres comenzaban a temblar ante la revelación de su condición, el cielo, cada vez más oscuro, pareció advertirles de la inminente realidad. La tempestad se acercaba, y con ella, la certeza del juicio. «Si permanecéis en la roca de la salvación, seréis preservados», continuó Jafet, guiando a quienes estaban a su alrededor hacia el arrepentimiento. En medio de esta transformación, una extraña figura emergió en la periferia de la multitud. Era como un gigante de aquellos días lejanos, quien miraba embelesado por la torpeza de sus semejantes, incitándolos al desafío. Su presencia causó un revuelo, provocando aún más angustia en aquellos que se encontraban vulnerables ante la amenaza divina. «Deteneos», clamó Sem, sintiendo la opresión que el ente traía con su sola presencia. «No temáis al gigante, temed al que tiene poder sobre el alma y el cuerpo. El Señor de los ejércitos es nuestro refugio, y en los días de oscuridad, Él aún levanta un estandarte de salvación». Mientras la tempestad rugía y la figura sombría se abalanzaba, una revelación inundó los corazones de los tres hermanos: al final del camino, la luz saldrá de la oscuridad. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Aquello parecía resonar en los cielos cuando el gigante se desvaneció en la confusión, dejando a los hombres, más confundidos que antes, con la mirada en el cielo en tempestad. Una nueva declaración se gestó en el aire: «En este momento decisivo, las naciones serán despertadas, y de la confusión surgirán nuevos vientos de verdad. Así dice el Señor: yo haré surgir del polvo de la tierra a un nuevo pueblo que clame a mí». El corazón de Sem latía con fuerza. Sabía que esto era solo el principio de una historia grandiosa, un relato de salvación que atravesaría generaciones. «La historia no acaba aquí», pensó. «Este es el momento de la transformación, pues Dios está por revelar que su soberanía es mayor que cualquier rebelión. No terminaremos con la dispersión, sino con la más gloriosa convergencia». Las palabras aún resonaban en la atmósfera, llenando de esperanza a los que permanecían cerca. El plan divino estaba en movimiento, y el propósito de Dios se despliega en formas que nadie podía haber imaginado. Mientras el eco de las palabras de Sem se desvanecía en el aire y el esplendor de la tempestad envolvía el lugar, los rostros de los hombres comenzaron a cambiar. Algunos aún se aferraban a su orgullo, mientras que otros parecían reacios a soltar las cadenas de su propia obstinación. Pero algo en el aire había cambiado: el viento, cuya ferocidad aumentaba, traía consigo un susurro divino, despertando recuerdos de antiguas verdades. «Estos hombres», reflexionó Jafet, «están atrapados en sus ambiciones y no ven el peligro que se cierne. Debemos actuar rápido, antes de que la oscuridad consuma sus corazones». Cam, que había estado observando atentamente, convocó su voz. «Quizás sea este el tiempo de revelar lo oculto.
La creación misma es testigo del poder de Dios. Quedemos en pie como sus testigos. El Señor habita entre los humillados y anhela que todos vengan a Él con renovada valentía. Los tres hermanos levantaron su rechazo a la oscuridad, sabedores de que la verdad debía ser proclamada, incluso ante la adversidad. Sem tomó la delantera y, con voz tronante, declaró: «Hombres de Sinar». El pueblo de Dios ha dejado grabadas en sus corazones estas palabras de advertencia: cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por ella. Ezequiel 33, 18. Regresad a la senda de la luz. El vacío se hacía palpable, y la multitud contenía la respiración, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. Sin embargo, el gigante que aún acechaba en la sombra se erguía como un emblema de la resistencia humana ante Dios. Con su sombra oscura proyectada sobre los hombres, parecía que su presencia podría eclipsar la esperanza que emergía. «Ahora es el tiempo de desvelar la realidad», dijo Sem con fervor, mirando al gigante con desafío. «Eres un eco del pasado, un símbolo de la corrupción que se suscitó antes del gran diluvio. Los Nefilim han vuelto a enturbiar la obra de Dios en este mundo». Al escuchar estas palabras, una mezcla de temor y curiosidad llenaba a sus oyentes. Algunos recordaban las leyendas acerca de aquellos gigantes malignos que habían caminado sobre la tierra, criaturas que se habían apartado del camino de Dios. «¿Acaso han vuelto?», murmuraron entre ellos. «Sí», prosiguió Sem. «Pero su tiempo está limitado. Así dice el Señor: por el amor que tengo a mi pueblo, habrá redención. No seré indiferente ante su desesperación». Isaías 63, 9. «Y a vosotros, que aún conserváis alguna fe, habéis de saber que hay un lugar donde se puede refugiar el alma». Con fervor, Cam clamó: «Venid a la roca de salvación». Aquel que cree en el Hijo tiene vida, y aunque la tormenta ruede, su promesa es un ancla segura. Las palabras decían a gritos lo que el corazón anhelaba escuchar. Los hombres comenzaron a mirarse entre sí, la convicción luchando contra la incredulidad. Mientras la cobardía desvanecía su resistencia, el gigante comenzó a retroceder, sintiendo que la autoridad de los hermanos traía consigo una luz que lo trituraría. Sem, alzando sus manos, pronunció con determinación: «Dejad que el viento del Espíritu hable. Que la verdad se levante y que desaparezcan las sombras del orgullo». Y justo cuando parecía que la batalla espiritual estaba a punto de escribirse en el curso de la historia, el cielo tembló con una voz fuerte y resonante: «He aquí, el tiempo de la revelación ha llegado. Las sombras serán disipadas, y los Nefilim serán despojados de su poder». Al escuchar la voz de Dios, los hombres se arrodillaron, algunos llorando, otros clamando en busca de misericordia. La multitud, coerciendo entre la fe y la incredulidad, experimentó un momento sublime donde lo divino tocaba lo humano. Sin embargo, mientras una ola de avivamiento comenzaba a bañarlos, el ambiente se tornó a la vez solemne y electrizante, ya que el cielo estaba a punto de abrirse y manifestar lo que ni siquiera ellos podían esperar. Pero en este momento decisivo, el Señor revela su plan: «He levantado un remanente, un pueblo que no se ha doblado ante Baal», resonó la voz que llenaba el aire. Sem y sus hermanos sintieron que el poder divino se movía entre ellos. Lo que vendría sería el cumplimiento de un pacto, el eco de una promesa antigua, algo que cambiaría el curso de la historia. El tiempo se detuvo por un instante, lo que Dios estaba a punto de desatar se tejía en el tapiz de la redención. La semilla de la esperanza, plantada en el dolor, ya comenzaba a brotar. Lo que pareció ser el final, pronto sería revelado como un glorioso comienzo, diluyendo la sombra de los gigantes, mientras las esperanzas de un nuevo pacto comenzaban a crecer. ¿Pero qué significaría eso para el destino de la humanidad? Solo el tiempo revelará el camino que Dios ha trazado, donde la luz y la oscuridad coexisten, preparándose para el gran desenlace prometido. Mientras la tormenta rugía sobre la llanura de Sinar, Sem, Cam y Jafet sintieron el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las palabras de advertencia resonaban en la multitud, y aunque había incertidumbre y confusión, sus corazones ardían de fe. La voz de Dios había hablado, y nada podría detener el cumplimiento de sus promesas. «El tiempo de la revelación ha llegado», proclamó Sem, su voz reverberando en la atmósfera cargada. «No solo estamos aquí para advertir, sino para manifestar la esperanza de un nuevo pacto. Lo que el Altísimo ha prometido está cerca». Con cada palabra, el miedo y la confusión comenzaron a desvanecerse entre los hombres. Algunos se arrodillaban, clamando por piedad; otros, con el rostro ensombrecido por el miedo, observaban a los hermanos como si fueran los portadores de la salvación. La figura que representaba a los antiguos Nefilim, ese gigante que había despertado,
empezó a desvanecerse en la niebla, incapaz de resistir la luz que surgía en medio de la oscuridad. No temáis al gigante, repitió Cam, ahora con la voz clara como un campana que llama a la guerra. Temed a aquel que tiene poder sobre el alma y el cuerpo. El Señor de los ejércitos es nuestro refugio. La multitud comenzó a vibrar con el poder de su fe, y la verdad brotó como agua viva, refrescando aquellos corazones sedientos de redención. Los hombres murmuraban entre sí, recordando no solo la historia del diluvio, sino también las antiguas advertencias de sus antepasados sobre la corrupción. Escuchad, dijo Jafet, levantando las manos. Si el Señor ha decidido hacer un nuevo pacto, eso significa que hay esperanza. Las sombras no tienen poder sobre aquellos que creen. Cuando el cielo se oscureció aún más, una luz sobrenatural emergió de entre la multitud, como un faro en la niebla. Las nubes se arremolinaron, y un eco resplandeciente resonó en el aire: he levantado un remanente. Un pueblo que no se ha doblado ante Baal. Este es el tiempo de reavivar la fe y la justicia, donde los poderosos serán despojados de su arrogancia. A medida que la verdad se proclamaba, la dispersión de aquellas construcciones orgullosas se hacía palpable. Los hombres comenzaron a dispersarse, no por miedo, sino por un deseo de alinearse con la voluntad divina. La obra del Altísimo prevalecerá sobre el orgullo humano, exclamóse mientras la luz envolvía a los que respondían. Con la tormenta amainando, el cielo se despejó, y una calma poderosa llenó el aire. Venid, es tiempo de retorno, instó Jafet, extendiendo su mano hacia aquellos que aún luchaban en sus corazones. El Creator está dispuesto a abrir un camino de salvación para los que le buscan, pero tan pronto como la luz brilló, la figura de los Nefilim hizo un último intento por aferrarse al orgullo humano, elevando una sombra sobre el pueblo. De repente, un fuerte trueno retumbó, resonando como un tambor de guerra, y el eco de la voz divina se hizo sentir: este es el juicio final contra el orgullo. Su tiempo llega a su fin. Con una nueva convicción, los tres hermanos se unieron en oración, clamando al Señor, mientras el cielo pareció abrirse, inundando a la multitud con una presencia que despojaba las dudas. El Señor está aquí. ¿Quién podrá resistir su poder? Gritaron juntos, cada uno consolando al otro con el fuego de su fe. Fue entonces que, con el cielo iluminándose en una brillante aurora, la voz del Señor descendió con una claridad que dejó sin aliento a la multitud. Verán un nuevo pacto, uno que no estará escrito en piedra, sino en sus corazones. A través de este pacto, la redención será para todos los pueblos de la tierra. El pueblo, ahora con visiones renovadas en sus corazones, se unió en una danza de reverencia, abrazando la luz que surgía. Las palabras de Sem, Cam y Jafet resonaron en cada rincón. La redención llegará, y el antiguo linaje de maldad será despojado de su poder para siempre. Y así fue como, sobre la llanura de Sinar, se levantó una nueva esperanza. El eco de los antiguos Nefilim fue silenciado, y el orgullo humano fue sometido ante el propósito soberano de Dios. Las generaciones futuras recordarán ese día no como una derrota, sino como el momento en que la verdad resplandeció por encima de la oscuridad, marcando el comienzo de una nueva era. El pacto de redención estaba en marcha, y aquellos que se aferraron a la promesa divina seguirían adelante, con la certeza de que lo que había sido un ciclo de destrucción daría paso a una eternidad de salvación. Ay de aquellos que se rebelan, pero benditos sean los que se humillan ante el Señor. Así, la historia de la humanidad continuaría escribiéndose con los insurrectos retumbando en la memoria, mientras la luz de la redención abrazaría a todos aquellos que buscaban refugio en el Dios eterno. Suscríbete ahora, te instamos, para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo de la verdad que se comparte. Comentarios son bienvenidos, tus reflexiones son importantes. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta poderosa conclusión con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de redención y esperanza.